Semana 6, nomenclatura inorgánica. En lo que es la nomenclatura inorgánica, se puede ver aquí que hay nombres como la caliza, la cal viva, el amoníaco y el agua, compuestos que se conocen desde hace mucho tiempo. La caliza, ¿qué cosa era la caliza? Era el calcio, carbono, oxígeno 3. La cal viva, ¿qué viene a ser? El calcio unido con el oxígeno. El amoníaco es el nitrógeno unido con el hidrógeno. Y el agua, H2O, pues, ¿no? Muy conocida la molécula del agua. Los cationes que nosotros debemos conocer, ¿cuáles son? Por ejemplo, tú debes saber que el sodio trabaja con +1. Ese es su número de oxidación. Y se va a llamar ion sodio. El potasio trabaja con 1, ¿no? +1. Ion potasio. El calcio, 2 más, ion calcio. El magnesio, 2 más, ion magnesio. La plata, 1 más, ion plata. El zinc, 2 más, ion zinc. Aluminio, 3, ion aluminio. Como podemos observar, hay elementos químicos que solo tienen un número de oxidación. Cuando tienen solamente un número de oxidación, se recomienda colocar el nombre del elemento. Basta con el nombre del elemento. Pero ¿qué pasa cuando el elemento tiene 2 números de oxidación? Ah, mira, el menor va a terminar en oso y el mayor va a terminar en ico. Entonces se va a llamar ion ferroso, ion férrico. El cobre, mira, tiene 2 valores, cobre 1 y cobre 2. El menor de ellos se va a llamar ion cuproso y el mayor de ellos se va a llamar ion cúprico. Y el oro, mira, el oro también es importante. Oro 1, oro 3. El menor de ellos se va a llamar ion auroso y el mayor de ellos se va a llamar ion áurico. Acuérdate, ¿eh? El oro 1, auroso. El oro 3, áurico. Ahora pasamos a la nomenclatura. Mira, ¿cómo se veía la nomenclatura? Esta clasificación tiene nomenclatura común, nomenclatura Stokes y nomenclatura Yuppach. En la nomenclatura común se utiliza la terminación oso, ya lo hemos visto ya. El oso para el menor y el ico para el mayor. En la nomenclatura Stokes se utilizan los números romanos. 1 romano, 2 romano, 3 romano, 4 romano y así sucesivamente de acuerdo al número de oxidación que se esté trabajando. En la nomenclatura Yuppach se utiliza el di, que significa 2, el tri, que significa 3, el tetra, que significa 4. Ahora veamos algunas funciones. Por acá tenemos funciones. Tenemos los metales que son formadores de cationes. Estos cationes, cuando se unen con el oxígeno, forman los llamados óxidos básicos. Cuando estos metales, que son los cationes, se unen con el OH1-, forman los hidróxidos. Y cuando se unen con el H1-, forman el hidruro. Así vamos a tener, para un óxido básico, va a ser el metal con su número de oxidación X, el oxígeno con su número de oxidación 2-. Va a haber un cruce en aspa, y vamos a tener M2OX. Ahí lo tenemos, M2OX. Ejemplo, el aluminio trabaja con 3 más. Se une con el oxígeno 2-, y ahí va a haber un cruce en aspa. Aluminio 2, oxígeno 3. Ahí tenemos al óxido de aluminio. Hidróxidos. Cuando este catión se une a la función OH1-. Acá tenemos nuestro metal X y la función hidróxido 1-. Cruce en aspa, M1OHX. Y acá ¿qué vamos a obtener? El hidróxido. En este caso tenemos al hidróxido férrico. ¿Cómo se obtuvo ese hidróxido? Mira por acá, mira. Ese hidróxido se obtuvo de la siguiente forma. Hierro 3 más, paréntesis, OH1-. Este 1 de acá va a bajar por acá y este 3 de acá baja por acá. ¿Qué obtenemos finalmente? Hierro 1, OH3. Y ahí tenemos al hidróxido férrico. Entonces podemos darle nombre. Él se llama, en la nomenclatura común, hidróxido férrico. Ahí está.
hidróxido férrico, ¿no? Porque el hierro está trabajando con su mayor valor. Ese sería el hidróxido férrico. Los hidruros. ¿Cómo se forma un hidruro? Cuando uno de estos metales forma cationes y se une con el hidrógeno 1-. Entonces el metal es X y el hidrógeno es 1-. Cruza en aspa, este 1 baja por acá y este X baja por acá. Sería LM1HX. Ejemplo, podemos tener el hidruro de sodio, por ejemplo. Hidruro de sodio. Ahí tenemos al hidruro de sodio. Sodio 1, hidrógeno 1. Intercambio en aspa, hidruro de sodio. Vamos a ver cómo se formula. En la formulación se coloca al lado derecho al anión y al lado izquierdo al catión. ¿Quiénes son nuestros cationes? Los metales, que pueden ser monovalentes, divalentes, trivalentes o tetravalentes. El anión, que viene a ser nuestras funciones. Así es, tenemos el anión y tenemos el catión. Vamos a poner un ejemplo. Ponemos al hierro, Fe, y acá ponemos OH3. Entonces, esto es una fórmula. ¿Cómo se formó esta formulita de acá? De la siguiente forma. Hierro 3, paréntesis, OH1-. ¿Qué es lo que sucede? Cruce en aspa. Hierro, paréntesis, OH3. ¿Qué tenemos ahí? Al hidróxido férrico. Entonces el nombre, se coloca primero el nombre del anión, su nombre va a ser hidróxido, ahí está, hidróxido. Ahora, como el hierro está trabajando con su mayor valor, va a ser hidróxido férrico. Ahí está. Ese va a ser el nombre del compuesto que se está formando. Su nombre, hidróxido férrico. Profesor, ¿en qué nomenclatura está usando eso? Hidróxido férrico es en la nomenclatura común. Si yo quiero utilizar otra nomenclatura, su nombre sería hidróxido de hierro, ahí está, hidróxido de hierro, 3 en romano. Eso sería en la nomenclatura Stock. Y si yo le digo trihidróxido, estoy utilizando el tri, mira, tri, un multiplicador. Trihidróxido, ahí está, trihidróxido de hierro. Entonces estoy utilizando la nomenclatura IUPAC. Ahí está, esa sería la nomenclatura IUPAC. Entonces, esta fórmula lo puedo nombrar como hidróxido férrico en la nomenclatura común. Hidróxido de hierro 3 en romano en la nomenclatura Stock y trihidróxido de hierro en la nomenclatura IUPAC. Ecuaciones. ¿Qué ecuaciones debemos conocer? Por ejemplo, nosotros tenemos al metal M, el metal. Este metal, en presencia del oxígeno, O2, ahí está el oxígeno, se está oxidando. Como producto vamos a tener al metal 2, oxígeno X. ¿Qué se nos está formando? Un óxido básico. Entonces por acá ponemos, se ha formado un óxido básico. Listo. Ahora, este óxido básico, M2 o X, yo le puedo agregar agua. Y si le agregamos agua, algo va a pasar. Estos óxidos básicos se van a transformar en esto, mira, observa. MOHX. ¿Qué cosa es eso? Un hidróxido. Entonces se ha transformado en un hidróxido. Entonces, los óxidos básicos en contacto con el agua forman los llamados hidróxidos, la función hidróxido. Ahora, esto sería para los metales al oxidarse o la formación de hidróxido. Pero los metales también se unen con el hidrógeno. Y el metal al unirse con el hidrógeno va a formar MHX. ¿Qué cosa es esto? Esto es un hidruro. Un hidruro metálico, pues no, es un hidruro metálico. Y ahí tenemos nuestras ecuaciones. ¿Qué significa N.O? Tú lo vas a ver en tu separata. Cuando veas en tu separata N.O, eso significa algo. Número de oxidación. Ese es el número de oxidación. Por ejemplo, te van a pedir el número de oxidación de acá del plomo, te pueden decir. ¿Cuánto vale el número de oxidación del plomo? El plomo sería X, ahí está X,
El oxígeno, 2 menos, ya está. Mi objetivo es hallar X. ¿Cuál es el número de oxidación del plomo? 1 por X, X. 2 por menos 2, menos 4. Eso es igual a 0. De acá este menos 4 pasa al otro lado y X sería igual a más 4. Entonces, el número de oxidación del plomo es 4, ¿no? Ahí está. Acá tengo otro compuesto, mira. Y te piden el número de oxidación del elemento central, o sea, del manganeso. Le ponemos X. Al oxígeno ya te lo presenté. Es el ox, ¿no? Él trabaja con 2 menos. El potasio. Quizás algunos todavía no recuerdan de memoria al potasio. Acuérdate, ¿cuánto es el potasio? El potasio es 1. Entonces acá le ponemos 1. Ahí está el potasio. 1 por 1, 1. ¿Está? 1, acá hay un 1 sobreentendido. 1 por X, X. 4 por menos 2, menos 8. Todo esto es igual a 0. De acá que tenemos que X es igual 1 menos 8 menos 7. Pasa al otro lado como más 7. Entonces acá tenemos más 7, que sería la respuesta. Entonces los números de oxidación serían para el plomo 4 y para el manganeso 7. Así hallamos los números de oxidación. Ahora te voy a presentar a los no metales. Por ejemplo, el estado de oxidación de los no metales serían para el carbono, que tiene 2 valores. Mira, observa, acá observamos el carbono, que tiene 2 valores. 2 valores. El carbono 2 es el menor y el carbono 4 es el mayor. Cuando trabaja con su menor valor, ¿no?, se va a llamar carbonoso. Su nombre termina en oso. Y cuando trabaja con su mayor valor, su nombre va a ser carbónico, sería ico. Ahora, tenemos aquí el nitrógeno. El nitrógeno puede ser 3 o 5. Yo sé que tú conoces muy bien al nitrógeno. El nitrógeno tiene varios valores. El nitrógeno podría ser 1, 2, 3, 4, 5. De los cuales vamos a trabajar con 3 y con 5. Profesor, ¿por qué no trabajamos con 1, 2 y 4? Eso es debido a que el nitrógeno con 1, 2 y 4 forma óxidos neutros. Entonces ahí nomás quedan. En cambio el 3 y 5 forman óxidos ácidos que después se transforman en ácidos oxácidos. Ah, esa es la importancia del nitrógeno 3 y 5. O sea, yo puedo llegar hasta un ácido. En cambio con ellos solamente llegaría hasta los óxidos neutros. Nada más. Entonces, para términos prácticos, solo vamos a ver al nitrógeno 3 y al nitrógeno 5. El nitrógeno 3 es el nitroso, el nitrógeno 5 es el nítrico. Entonces acá le ponemos nitroso, oso, nítrico, ico, ahí está. El azufre, observa, mira, el azufre tiene 3 valores. El azufre 2, el azufre 4 y el azufre 6. Son 3 números pares, 2, 4 y 6. Cuando yo tengo 3 números pares, el mayor de ellos lo voy a designar con ico y se va a llamar sulfúrico. Los otros 2 menores van a quedar como osos, pero para diferenciar a estos osos, el menor de ellos voy a poner hipo. Así puedo diferenciar a los menores. Entonces, el menor de ellos es hipo. Entonces, su nombre sería para el azufre cuando trabaja con 2, hiposulfuroso. Ese va a ser su nombre. Cuando el azufre trabaje con 4, se va a llamar sulfuroso. Cuando el azufre trabaje con 6, sulfúrico. Ahí están los 3 valores del azufre. Caso del cloro. El cloro tiene 4 valores. Cloro 1, cloro 3, cloro 5 y cloro 7. Cuando el cloro trabaja con 1 y 3, son los 2 menores. Van a ser oso, oso. Los 2 van a ser oso. Y cuando el cloro trabaje con 5 y 7, va a ser ico, ico. Ahí está, ico, ico. Entonces, para diferenciar a los osos ya hemos mencionado hipocloroso. Entonces va a ser acá hipocloroso. Así se diferencia cuando son 2. Cuando son 2 mayores, ¿cómo diferencio a los mayores? Porque le voy a anteponer el per. Entonces acá va a ser perclórico. Entonces observa, mira, para el menor hipocloroso, para 3 cloroso, para 5 clórico y para 7 perclórico.
Pero también tenemos algunos valores negativos, ¿no? Aniones que van a formar estos no metales. Por ejemplo, tenemos acá al flúor. Flúor 1 menos. Él es el fluoruro. Su nombre termina en uro. Ahí está, uro. El cloro 1 menos. Va a ser el cloruro. El bromo 1 menos. Bromuro. El yodo 1 menos. Yoduro. El azufre 2 menos. Sulfuro. Y ahí tenemos al flúor 1 menos, fluoruro, al cloro 1 menos, cloruro, al bromo 1 menos, bromuro, al yodo 1 menos, yoduro, y al azufre 2 menos, sulfuro. Muy bien, entonces ya he presentado algunos no metales con qué trabajan cada uno de ellos, pues, ¿no? ¿Cuál es su estado de oxidación? Ahora vamos a pasar a algunas funciones. Mira por acá, te he puesto algunas funciones. Tenemos la función anhidrido. En la función anhidrido, el oxígeno trabaja con 2 menos. Y la fórmula que va a tener es E2OX. Esa va a ser la fórmula que tiene el anhidrido. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos por acá el carbónico, que es carbono 4, mira. Entonces tenemos carbono 4, ahí está. Él es el carbónico. Pero yo quiero formar su anhidrido, entonces voy a tener al oxígeno 2 menos. Hago el cruce en aspa y obtengo carbono 2, oxígeno 4. Como son valores pares, voy a sacar mitad, mitad, y esto va a quedar como el anhidrido carbónico. Ya tenemos el anhidrido carbónico. ¿Quién es el anhidrido carbónico? El CO2. Él es el anhidrido carbónico. Y eso lo voy a poner por acá. Ahí está. Él es el anhidrido carbónico. Y lo voy a poner en esta tablita, mira, vamos a construir una tablita. El anhidrido carbónico, ¿quién es? Es el CO2. Él es el anhidrido carbónico. Podemos hacer lo mismo con el nitroso. ¿El nitroso cómo va a ser? Nitrógeno 2, oxígeno 3. ¿Y cómo se va a llamar este anhidrido? Se va a llamar anhidrido nitroso. Por acá tenemos al nítrico. ¿Y cómo va a ser el nítrico? N2O5. Ahí tenemos al anhidrido nítrico. El anhidrido hiposulfuroso. Va a ser así, mira, el azufre 2, oxígeno 2. Cruce en aspa, 2, 2. Los dos son pares. Entonces se simplifican, queda SO nada más. Ese es el anhidrido hiposulfuroso. El anhidrido sulfuroso va a ser el azufre, oxígeno. 2 por acá, 4 por acá, hay que sacar mitad, mitad. Entonces va a quedar 1 y 2. Ese va a ser el anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfúrico va a ser el azufre, oxígeno. Cruzas en aspa, 2 para un lado y 6 para el otro. Mitad y mitad te va a quedar SO3. Ahí tenemos el anhidrido sulfúrico. El anhidrido hipocloroso va a ser el cloro, oxígeno. 2 por acá y el cloro que tiene valor 1 va a quedar en esta zona. Cloro 2, oxígeno 1. El anhidrido cloroso va a ser cloro 2, oxígeno 3. El anhidrido clórico va a ser cloro 2, oxígeno 5, ese es el anhidrido clórico. El anhidrido perclórico, cloro 2, oxígeno 7. Y ahí tenemos los anhidridos, mira. Ya hemos formulado varios anhidridos. Entonces, con estos anhidridos tienen esa estructura de un no metal con el oxígeno. Ahora presentamos la función ácido oxácido. ¿Cómo se forma un ácido oxácido? Un ácido oxácido, vamos a poner por acá, se forma de la siguiente forma. Un anhidrido se une con el agua, así mira, anhidrido más agua, ¿qué te está dando? Te va a dar un ácido oxácido. Entonces, ¿cómo se forma un ácido oxácido? Es la unión de un anhidrido más agua, se forma el ácido oxácido. A ver, profesor, un ejemplo. Teníamos por acá un anhidrido, el anhidrido carbónico. Ahí está el anhidrido carbónico, CO2. Más agua, H2O. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo hidrógeno, H, carbono, oxígeno. Debo contar. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Son 2, colocamos 2. ¿Cuántos carbonos de acá? 1, le ponemos 1 nada más. Oxígeno, 2 acá y 1 acá. En total son 3. Y ahí tenemos un ácido oxácido. Como este era el anhidrido carbónico, este ácido se va a llamar el ácido carbónico. Ponemos por acá, él se llama anhidrido
carbónico. Entonces, ¿cómo se llama? El ácido carbónico. ¿No? Ahí tenemos. Entonces, tanto el anhidrido como el ácido tienen la misma designación, carbónico, carbónico. Vamos a ponerlo acá en nuestro cuadrito. Acá teníamos el CO2, ¿no? Entonces podemos poner esto, H2CO3. Ahí está el anhidrido carbónico. Ahora, podríamos establecer una formulita. ¿Cuál sería nuestra formulita? Para los ácidos oxácidos cuyos valores son pares, sería la fórmula H2, el elemento no metálico, oxígeno, X más 2 sobre 2. En nuestro caso, el carbono trabajaba con 4. 4 más 2, 6 entre 2, 3. Y ya tenemos nuestro ácido oxáceo, ¿no? H2CO3. Por acá, mira, para el nitroso, ¿cómo va a ser el ácido nitroso? Mira, el nitrógeno es un valor impar. Cuando es impar se pone 1 nada más, un solo hidrógeno. Nitrógeno, oxígeno. 3 más 1, 4. Entre 2, 2. Ahí tenemos el ácido nitroso. Para el ácido nítrico, una molécula muy importante en la industria, el ácido nítrico. ¿Cómo se formula el ácido nítrico? Sería así, mira, H, ahí está el H. Ponemos 1 nada más porque el nitrógeno es impar. Como es impar es H. N, ahí está, oxígeno. El nitrógeno trabaja con 5. Si tiene 5 sería 5 más 1, 6. Entre 2, 3. Y ahí tenemos la molécula del ácido nítrico. Ahí tenemos nuestro ácido oxáceo. El hiposulfuroso. ¿Cómo va a ser el ácido hiposulfuroso? El ácido hiposulfuroso, como el azufre es un número par, vas a colocar 2 aquí. H2, azufre, oxígeno. Pero como es par, 2 más 2 es 4. Entre 2, eso es 2. Listo, ahí tenemos el ácido hiposulfuroso. Después tenemos el ácido sulfuroso. ¿Cómo será el ácido sulfuroso? Es el H2SO. El azufre tiene valor 4. 4 más 2, 6. Entre 2, 3. Ahí está, H2SO3. El ácido sulfúrico, otra molécula muy importante. Industrialmente, la molécula más importante, una de las moléculas más importantes, es el ácido sulfúrico. Vamos a formularlo. El ácido sulfúrico trabaja con el azufre 6, es un valor par. Ponemos aquí H2, azufre, oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Veamos, 6 más 2, 8, entre 2, 4. Esa es la molécula del ácido sulfúrico. El ácido hipocloroso. El cloro es impar. H, cloro, oxígeno. 1 más 1, 2. Entre 2, 1. Ahí está el ácido hipocloroso. El ácido cloroso. ¿Cómo será el ácido cloroso? H, cloro, oxígeno. El cloro está trabajando con su estado de oxidación 3. 3 más 1, 4. Entre 2, 2. Acá va 2. Para el ácido clórico va a ser H, cloro, oxígeno. El cloro es 5, 5 más 1, 6, entre 2, 3. Para el ácido perclórico, igualito, H, cloro, oxígeno, 7 más 1, 8, entre 2, 4. Y ahí tenemos al ácido perclórico. Bien, entonces acá ya tenemos ácidos oxácidos, ¿no? Y varios de ellos para poder trabajar con las formulaciones. Ahora debemos pasar a lo que es un hidrácido. ¿Cómo será la estructura de un hidrácido? La estructura de un hidrácido tiene la siguiente notación, HX, o de la forma H2X. ¿Por qué razón? Porque X debe ser un elemento del grupo 7, 7A. ¿Quiénes son los elementos del grupo 7A? Ahí está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, cuando nosotros tenemos al flúor, cloro, bromo, yodo, ellos van a formar hidrácidos. Otra característica importante de los hidrácidos es que ellos son gases. Se encuentran en estado gaseoso, así como un gas. Entonces, la fórmula debe ser HX gas. Eso lo identifica. Cuando tiene la forma H2X, significa que está tomando X un no metal del grupo 7A. Tenemos al azufre, al selenio o al teluro, que trabajan con 2. Entonces, van a tener esta forma. Entonces, acá vamos a poner que ellos son gaseosos. Tú miras ejemplo. Mira por acá en esta tablita que hemos estado construyendo, tenemos al flúor, cloro, bromo y yodo. Justamente ellos pertenecen
al grupo 7, al grupo 7A. Entonces, yo tengo al flúor, entonces lo uno al flúor con el hidrógeno y tendría así, mira, flúor con el hidrógeno. ¿Y quién va a ser? El fluoruro de hidrógeno. Lo uno al cloro, sería el cloro con el hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Este es un hidrácido, acá está un hidrácido, otro hidrácido. El bromo uno menos, sería bromo con el hidrógeno, bromuro de hidrógeno. El yoduro, yoduro de hidrógeno. Del grupo 6, acá tenemos al azufre que es del grupo 6, él es del grupo 6. Entonces, el azufre que es del grupo 6 va a formar, ahí está, el sulfuro de hidrógeno. Ahí tenemos al sulfuro de hidrógeno. Ellos se caracterizan por estar en estado gaseoso, todos son gases. Gas, gas, gas. Y ahí tenemos algunos hidrácidos. Los hidrácidos no son muchos, no son 7 hidrácidos nada más. Acá hemos colocado 5, solo faltarían 2 nada más. Ahora vamos a ver lo que es un ácido hidrácido. Los ácidos hidrácidos tienen la forma HX o H2X. Profesor, ¿pero no es lo mismo que un hidrácido? Ah, mira, el hidrácido y el ácido hidrácido, su formulación es la misma. Lo único que los va a diferenciar es que el ácido hidrácido está en un medio acuoso, AC, se encuentra en el agua. Así es, aquí también, AC. ¿Qué significa AC? AC significa acuoso, que se encuentra en agua. Eso significa AC. Entonces, ¿cómo diferencias un hidrácido de un ácido hidrácido? Porque uno está en gaseoso y el otro está en acuoso. Muy bien, veamos algunos ácidos hidrácidos. Por acá vamos a ponerlos. De nuestra tablita que estamos construyendo. Entonces acá vamos a poner HF, ¿no? AC. ¿Cuál es la variante en un ácido hidrácido? Los hidrácidos se caracterizan porque su nombre termina en uro. Ahora, los ácidos hidrácidos se van a cambiar esa terminación uro por la terminación hídrico. Entonces, este uro lo voy a cambiar por hídrico. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Fluoruro, no, ácido flúor hídrico, así se va a llamar. El de acá, HCl acuoso, ¿cómo se va a llamar él? Ácido clor hídrico. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cambiando la terminación uro, lo estoy cambiando por la terminación hídrico. Ahí está. Entonces, se cambia una terminación uro, que es el hidrácido, por la terminación hídrico, que es del ácido hidrácido. Por acá tenemos al ácido bromhídrico, al ácido yodhídrico, al ácido sulfhídrico. Ahí está. Entonces, tenemos ahí a los ácidos hidrácidos, pues no, son aquellos cuya terminación uro se va a cambiar por la terminación hídrico, pues no. Muy bien. Con eso ya ha quedado presentado las funciones con los no metales. Tenemos al anhidrido, el ácido oxácido, el hidrácido y el ácido hidrácido. Ahora pasamos a dos funciones muy importantes que son las sales. Tenemos la sal oxisal y la sal aloidea. Observa la estructura de una sal oxisal y la estructura de una sal aloidea. Obsérvalas. Mira, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen de igual? Acá tiene metal y acá tiene metal. Las sales tienen en su estructura metal. Entonces acá está un metal y acá está otro metal. Ahora, la otra parte que está acompañando, podemos observar que acá tiene oxígeno y acá no hay oxígeno. La estructura que tiene oxígeno sería la sal oxisal, hay presencia de oxígeno. Y cuando no tiene presencia de oxígeno es una sal aloidea. Entonces ahí tenemos la diferenciación entre estos dos tipos de sales, la oxisal y la aloidea. Ahora, pero mire esta estructura, EOX más 2 sobre 2. Esta estructura, EOX más 2 sobre 2, lo hemos visto anteriormente. ¿Qué estructura es? Son los ácidos oxácidos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos reemplazado este hidrógeno por metales. O sea, han salido estos hidrógenos y lo estamos reemplazando por un metal. Y acá está, mira. En lugar de los hidrógenos que hemos colocado, un metal. Esa es la estructura de una sal oxisal. Pero para formular estas estructuras necesitamos tener esta parte de acá que va a ser nuestro anión, ¿no? Nuestro anión.
o mejor dicho, nuestro oxoanión, pues, ¿no? Y por acá tenemos al metal que va a representar nuestro catión. Ahora, vamos a buscar algunos aniones. Para eso vamos a construir lo de acá arriba. Entonces, a partir de los ácidos oxácidos se obtienen los oxoaniones. Vamos a ver cómo es eso. Tenemos acá el ácido carbónico, que es el H2CO3. Le voy a quitar sus dos hidrógenos. ¿Cómo va a quedar eso? Va a quedar así, mira, CO3, y todo esto va a estar cargado con 2 menos. ¿Cómo se va a llamar esta nueva estructura que ha perdido hidrógenos? Ella se va a llamar, vamos a ponerlo por acá, un azulito, ponerlo que ella se llama carbonato. ¿Qué ha pasado acá, jóvenes? Él se llamaba ácido carbónico, su nombre terminaba en nico, ahora se ha cambiado la terminación nico por la terminación ato. Entonces por acá ponemos, la terminación nico se cambia por la terminación ato. Ejemplo, tenemos al ion carbonato. Por acá, mira, tenemos al ácido sulfúrico, una molécula muy importante, el ácido sulfúrico. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2 hidrógenos. Le voy a quitar los 2 hidrógenos. ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar así, SO4 con carga 2 menos. Ah, ¿cómo se llama él? Él era el ácido sulfúrico, ahora se va a llamar sulfato. Ahí está, él es el ion sulfato. ¿Qué es lo que estoy haciendo? La terminación nico lo estoy cambiando por la terminación ato. Ese era el ácido sulfúrico, ahora se ha convertido en un ion, el ion sulfato. Por acá tenemos al hiposulfuroso, el ácido hiposulfuroso. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2. Le quito sus 2 hidrógenos, va a quedar como el SO2 con carga 2 menos, por los 2 hidrógenos que ha perdido. Bueno, pierde 2 hidrógenos, se carga de forma negativa. Él se va a llamar hiposulfito. Ahí está el hiposulfito. Ah, mira, el ion hiposulfito. ¿Qué es lo que ha pasado acá? El ácido hiposulfuroso, su nombre terminaba en oso. Ahora, esa terminación oso se ha cambiado por la terminación ito. Entonces, oso por ito. No te olvides, ¿ah? Cuando tienes terminación oso, lo vas a cambiar por ito. Y si la terminación es ico, lo vas a cambiar por ato. Entonces, vamos a formular acá. Por acá tenemos nuestra sal oxisal, pues, ¿no? Voy a hacer que poner el EO va a ser el ion sulfato. Entonces vamos a poner por acá al ion sulfato, el SO4 con carga 2 menos. Ahí está el ion sulfato. Y nuestro metal que sea el hierro, hierro 3 más. ¿Qué debo hacer ahora? Debo hacer el cruce en aspa. ¿Qué voy a obtener? El hierro 2, SO4, 3. Ahí está. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del sulfato férrico. Entonces ponemos por acá que él se llama sulfato férrico. Ahí está. Él es el sulfato férrico. Muy bien. Ya formulamos una sal oxisal. ¿Cómo se formula una sal aloidea? Las sal aloideas son estructuras simples. Mira, MX o de la forma M2X. 2 formas de reconocer una sal aloidea. Además que no tiene oxígeno, pues no puede ser oxisal, no tiene oxígeno en su estructura. Entonces, X, ¿quién puede ser? El cloro, ahí está el cloro, el ion cloruro, y el metal puede ser el sodio, por ejemplo. Entonces, intercambio en aspa y voy a tener el cloruro de sodio. ¿Cómo se llama? Cloruro, ahí está, de sodio, ahí está, cloruro de sodio. El X también puede ser el azufre, por ejemplo, ahí está el azufre, azufre 2 menos. Y el metal podría ser, a ver, ¿a quién ponemos? Podemos poner al calcio, pues, ¿no? Al calcio, calcio 2 más. Intercambio en aspa, va a ser calcio 2, azufre 2, como son valores pares, mitad, mitad, calcio, azufre, 1, 1. ¿Cuál sería su nombre? Sulfuro de calcio.
Ese sería el nombre del compuesto, sulfuro de calcio. Las sales tienen ecuaciones mediante las cuales nosotros podemos reconocerlas. Una sal oxisal se forma a partir de un hidróxido más un ácido oxácido. Se forma la sal oxisal más agua. Y una sal aloidea se forma de un hidróxido más un hidrácido, me da una sal aloidea más agua también. O también podría ser un hidróxido más un ácido hidrácido y me da una sal aloidea más agua. O también podríamos formar una sal aloidea directamente. Tengo el metal, tengo el cloro gaseoso, entra el cloro gaseoso y reacciona directamente el metal con el cloro. Al reaccionar directamente el metal con el cloro, forma una sal aloidea, el cloruro de sodio. Muy bien, jóvenes, esto es en resumen lo que es nomenclatura inorgánica. Vamos a verificar claves, ya, yo sé que ya lo has avanzado, al menos 2 problemitas, 3 problemitas, así que vamos a comenzar. Tenemos, en la primera pregunta dice, sobre el número de oxidación y sus reglas de asignación, marca la alternativa correcta. En todos sus compuestos el oxígeno que trabaja con número de oxidación -1 y +1, entonces, ¿qué sabemos del oxígeno? Del oxígeno sabemos que él puede formar los óxidos, sería el O2-, pero no es lo único. El oxígeno también formaría los peróxidos, o también el oxígeno trabaja con 2+. Entonces, como podemos observar, el oxígeno tiene diferentes valores. Oxígeno 2-, oxígeno 1-, oxígeno 2+. Entonces, decir que trabaja con -1 y +1 únicamente, eso es falso. Entonces, la primera es falso. Número 2, dice, cuando el hidrógeno se combina con los no metales, tiene número de oxidación igual a -1. Con los no metales. Entonces, el hidrógeno, ¿qué sabemos del hidrógeno? Del hidrógeno, el hidrógeno puede trabajar con forma positiva. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando esté uniéndose a un no metal. El hidrógeno va a trabajar de forma negativa cuando él se una a un metal. Entonces, dice acá que va a tener valor negativo. Cuando se une a un no metal, falso, jóvenes. La segunda también es falso. La tercera, C. La suma de los números de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a unidad. En un compuesto. Me están pidiendo en un compuesto. ¿Cómo es en un compuesto? La sumatoria de los números de oxidación de un compuesto va a ser igual a 0. No igual a la unidad. Entonces, la C es falso. D. La suma de los números de oxidación en un oxoanión. Profesor, un oxoanión. Me están preguntando por un oxoanión. ¿Quién es un oxoanión? Por ejemplo, un oxoanión era el EO, X más 2 sobre 2, todo esto con una carga 2-, por ejemplo. Ahí tenemos a nuestro oxoanión. Entonces dice acá, la suma de los números de oxidación en un oxoanión es igual a la carga del elemento más electronegativo. Falso. La estructura tiene una carga y no es del elemento más electronegativo. Entonces la D es falso. La E, los elementos libres como sodio, potasio, me hablan del sodio, del potasio, del cobre, el cloro, el nitrógeno, el oxígeno, ¿presentan número de oxidación 0? Sí, porque se encuentran libres en la naturaleza. Su número de oxidación es 0, eso es verdadero. La primera pregunta, la respuesta es la E. Me hablan sobre el estado de oxidación. Dice, marque la relativa que incluya los estados de oxidación del nitrógeno, manganeso, carbono, en los siguientes compuestos. A ver, pregunta número 2, verifiquemos pregunta 2. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Dónde está? Acá está. Indique la alternativa que incluya los estados de oxidación del nitrógeno en los siguientes compuestos. Me están hablando del nitrógeno. ¿Qué número de oxidación o estado de oxidación tendrá? Entonces, el nitrógeno, X, no sabemos. El nitrógeno tampoco. Entonces, le ponemos al nitrógeno X a todos. Entonces, tenemos nitrógeno X. El hidrógeno, ¿cuánto es el hidrógeno? Bueno, depende, puede ser positivo o negativo, pero como está unido a un no metal, el hidrógeno todo valor positivo. ¿No? El nitrógeno es un no metal, entonces el hidrógeno va a ser positivo. 1 por X, X. 3 por 1, 3.
X más 3 va a ser igual a 0. Entonces X es igual a menos 3. Tenemos el primer número de oxidación. En este caso el oxígeno se está uniendo al nitrógeno. El oxígeno va a trabajar con 2 menos. 2 por X, 2X. 1 por 2, menos 2. Todo esto es igual a 0. Entonces 2X, X sería igual, 2 pasa al otro lado, sería positivo, 2 pasa a dividir y sería 1. X sería igual a más 1. Segundo valor de número de oxidación. En el tercer valor, el oxígeno trabaja con 2 menos. Ahí está. 1 por X, X. 1 por 2, menos 2. Eso es igual a 0. X sería igual a más 2. Tercer valor. Acá, el oxígeno también trabaja con menos 2. 2 por X, 2X. 5 por 2, menos 10. Eso es igual a 0. 2X igual a 10. ¿X a qué sería igual? A más 5. Busquemos clave. Sería menos 3, más 1, más 2 y más 5. La clave es, ¿cuál sería la clave? Menos 3, más 1, más 2, más 5. La clave es la C. Entonces, la respuesta es la C. Problema número 2, la clave es la C. Problema número 3. N.O. Número de oxidación. Me están pidiendo el número de oxidación del problema número 3. Identifique el número de oxidación del cromo, manganeso, carbono en los siguientes compuestos. El cromo, X, manganeso, X, carbono, X. No sabemos. Acá hay dos elementos que acompañan al cromo. Tienes que conocerlos. Si no lo conoces, es un problema. Entonces, acá el oxígeno trabaja con 2 menos. El potasio, acuérdate, ¿con qué estado de oxidación o número de oxidación trabaja? Con 1, con 1. 2 por 1, 2. 2 por X, 2X. 7 por 2, menos 14. Eso es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? 2X menos 12. Eso es igual a 0. X sería igual a más 6. Ya tenemos el primer valor de X. Aquí tenemos el manganeso. Nuevamente está acompañado de 2, mira, 2 elementos adicionales. El oxígeno, 2 menos. El potasio, debes conocerlo, ¿ah? Potasio más. Tiene valor 1. 1 por 1, 1. 1 por X, X. 4 por menos 2, menos 8. Todo esto es igual a 0. X menos 7 igual a 0. X igual a más 7. Tenemos el segundo valor. Tercer valor, tenemos a este compuesto. El oxígeno, 2 menos. Acá el sodio, lo debes conocer, positivo. Y el problema es el hidrógeno. ¿Qué valor le vas a poner al hidrógeno? Acá depende. ¿Será positivo o será negativo? ¿Cuál será el valor del hidrógeno? Y el valor del hidrógeno es valor positivo. Entonces ahí dejamos valor positivo. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. 1 por X, X. 3 por menos 2, menos 6. Todo eso es igual a 0. X menos 4, eso es igual a 0. X sería igual a más 4. Tenemos 6, 7, 4. ¿Cuál será la clave? Veamos. 6, 7 y 4. La clave es la A. Entonces, para el problema número 3, la clave es la alternativa A. Muy bien. En el problema número 4, marque la alternativa incorrecta respecto a los compuestos. O sea, tenemos 2 compuestos y me dan alternativas, pues no. Entonces, vamos a identificar con cuánto trabaja cada uno de ellos. Aquí el cobre es X y el bromo es X. El oxígeno trabaja con 2 menos. 2 por X, eso es 2X. 1 por menos 2, menos 2, igual a 0. X es igual a 1. Ya tenemos el valor de X, vale 1. Ahora, ¿cómo se llama este compuesto cuando el cobre trabaja con 1? Acuérdate, ¿ah? Óxido, para el menor que era, lo hicimos en la teoría, oso, pues, ¿no? Óxido cuproso. También le podemos decir óxido de cobre, y como nos salió 1, entre paréntesis 1 romano. Eso va a ser el óxido de cobre 1 romano. Caso 2, vamos a hallar con cuánto trabaja el bromo. 2 por X sería 2X. El oxígeno menos 2. 3 por menos 2 menos 6, eso es igual a 0. X sería igual, a ver, 3. Ahora, profesor, ¿y con cuántos valores trabaja el bromo? Ah, mira, el bromo tiene a 1,
El bromo tiene a 3, el bromo tiene a 5 y el bromo tiene el valor 7. 1, 3, 5 y 7. Tiene los 4 valores. Y si el bromo trabaja con 1, 3, 5 y 7, profesor, los dos menores deben ser osos y los dos mayores deben ser hicos. Para diferenciar los osos, el menor tenía hipo, hipo-oso, hipobromoso, bromoso, brómico, hiperbrómico. Ahí están todos. Entonces, como tengo valor 3, bromo 3, va a ser el bromoso. Él tiene la forma oxidada del un no metal, entonces eso es un anhidrido. Anhidrido bromoso. Ahí está el anhidrido bromoso. Muy bien. O si queremos podemos llamarlo en la nomenclatura IUPAC, trióxido de dibromo. Entonces por acá le ponemos trióxido de dibromo. Listo, ya tenemos según IUPAC. Veamos las alternativas. Alternativa A. En la alternativa A dice, 1 corresponde a un óxido básico. Profesor, el oxígeno se está uniendo a un metal. Cuando el oxígeno se une a un metal, tenemos un óxido básico. Eso es verdadero. Y 2, ¿es un óxido ácido? El oxígeno se está uniendo al bromo, a un no metal. ¿Eso es un óxido ácido? Sí. Entonces, la primera, ¿cómo es? Verdadero. Me están pidiendo la incorrecta, entonces esta no es. B. El nombre IUPAC de 2 es trióxido de dibromo. 2 tiene por nombre trióxido de dibromo. Verdadero. Es verdadero. La B es verdadero. La C. El nombre común de 2. El nombre común de 2, ¿cómo se va a llamar? Es anhidrido bromoso. Anhidrido bromoso. Verdadero. Él es el anhidrido bromoso. D. El nombre Stock de 1. Acá está 1, mira. ¿Cuál es el nombre Stock? Stock. ¿Qué utilizaba el Stock? ¿Te acuerdas? Utilizaba los números romanos. Entonces la nomenclatura Stock utiliza los números romanos. Entonces nomenclatura Stock se llama óxido de cobre 1 en romano. Veamos. El nombre Stock es óxido de cobre 1. Eso es verdadero. Entonces nos queda la alternativa E. Dice, por reacción con agua, ambos compuestos se transforman en hidróxidos. Mira. Él es un óxido básico. Un óxido básico en contacto con el agua forma hidróxido. Eso está bien. Pero acá tenemos un anhidrido. Un anhidrido. Los anhidridos también son llamados óxidos ácidos. Óxido ácido. Entonces, este anhidrido o óxido ácido, cuando tú lo pones en agua, en contacto con el agua, te va a formar un ácido oxácido. Eso es lo que se va a estar formando. Entonces, él forma ácidos y él forma hidróxido. Los dos no están formando una misma función. Entonces, la respuesta es la E. La incorrecta es la E. Problema 4, la E. Problema 5. Me piden el nombre común para estos dos compuestos. ¿Cuál será el nombre común? El bromo trabaja con X, no sabemos cuánto es X. Y acá también el bromo tampoco sabemos, le ponemos un X. Ahora, ¿pero cuánto vale X? Mira, este 7 proviene de acá arriba. Este 2 proviene de acá. Es una forma de hallarlo también, del aspa. O si no, tú recuerdas el oxígeno es 2 menos y dices 2 por X, 2X, 7 por 2 menos 14, igual a 0. X igual a más 7. Ya está. Pero el bromo, ¿qué valores tenía? El bromo tenía, acuérdate, 1, 3, 5 y 7. En el 7 es el mayor de todos ellos. Es el él es el perbrómico. Entonces tenemos acá el anhidrido. Vamos a poner por acá anhidrido perbrómico. Ahí está. Tenemos el anhidrido perbrómico con su mayor valor. Ese sería su nombre común. El oxígeno acá es 2 menos. El hidrógeno, 1 más. 1 por 1, 1. 1 por X, X. 1 por menos 2, menos 2. Eso es igual a 0. X menos 1 igual a 0. X igual a más 1. Mira, el bromo está trabajando con su menor valor. El bromo tiene 1, 3, 5, 7. El menor de ellos es 1. Sería el hipobromoso. Entonces su nombre va a ser ácido hipobromoso. Ese va a ser el nombre que tiene. Veamos la pregunta número 5, ¿qué dice? El nombre tradicional o común de los compuestos respectivamente es
acá lo hemos puesto, anhidrido perbrómico y ácido hipobromoso. ¿Está bien? ¿Cuál sería la respuesta? La clave es la E. Entonces la respuesta es la clave E. Problema 5. Ahora pasamos al problema número 6. En el problema 6 nos dice, veamos qué dice el problema 6, dice, marque la alternativa que contenga las fórmulas de las sales oxisales, perclorato de magnesio y nitrato de calcio. Entonces, ¿quién será el perclorato de magnesio y quién será el nitrito de calcio? Entonces, nitrito de calcio y perclorato de magnesio. Entonces tú dices, profesor, acá el nombre está terminando en ato. ¿Qué era eso? Ah, acuérdate. Cuando el nombre terminaba en ico, se cambiaba por ato. O sea, quiere decir que eso era el perclórico. Y el cloro, ¿qué valores tenía? 1, 3, 5 y 7. Ahí tenemos al cloro. ¿Qué valores tiene el cloro? Los 4 primeros impares. Cloro 1, cloro 3, cloro 5, cloro 7. ¿Con qué caso estaremos? Dice perclórico, perclorato. Ahí está el per y el ato. ¿Quién era el perato? Acuérdate. Haz memoria. Perato. Es el mayor de todos ellos. Sería el cloro 7. Entonces acá tenemos trabajando con el cloro 7. Como está formando parte de una sal, es una sal, cloro, oxígeno, 7. 7 más 1 es 8. Entre 2, 4. Como tiene valor impar, acá es carga 1 menos, como lo habíamos demostrado. Ahora, magnesio, el magnesio, Mg, ¿con cuánto trabaja el magnesio? Acuérdate, el magnesio ¿dónde está ubicado? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, pertenece al grupo 2A. Entonces su número de oxidación es 2. Pues magnesio, 2. Hacemos el cruce en aspa y tendríamos magnesio, cloro, oxígeno 4, 2. Y ahí tenemos al perclorato de magnesio. Nitrito de calcio, hito. Acá tenemos al hito. ¿Quién será el hito? ¿Cuándo se utilizaba el hito? Acuérdate, era cuando el nombre terminaba en oso y el oso se cambiaba por hito. Ahora es el nitrito, el nitrógeno. ¿Qué valores tenía? 3 y 5. Dos valores importantes. Para 3 era el nitroso y para 5 era el nítrico. En este caso, nitroso es el menor. Nitrógeno 3. Entonces ponemos por acá el nitrógeno 3. Oxígeno. Como es impar, se suma la unidad. 3 más 1, 4. Entre 2, 2. Entonces acá tenemos al ion nitrito. Como son valores impares, acá va 1 menos. Nitrito de calcio. Acuérdate del calcio. ¿Dónde está ubicado el calcio? Grupo 2A de la tabla periódica. Entonces, número de oxidación, 2. 2 más. Cruce en aspa, calcio, NO2, todo eso de esta forma. Tenemos al nitrito de calcio. Ya tenemos al nitrito de calcio y tenemos al perclorato de magnesio. Observa las alternativas, la respuesta debe ser, a ver, magnesio, cloro, oxígeno 4, 2, calcio, nitrógeno, oxígeno 2, 2. La respuesta es la D. Entonces, la clave en el problema número 6 es la D. Problema número 7. Me dan una reacción química. Entonces, esta reacción química tiene al estroncio OH2. Este OH de acá, observa, me indica la función. Esto de acá es un hidróxido. Ahí está. Acá tenemos al estroncio nuevamente, azufre, oxígeno 3. ¿Pero qué cosa es el estroncio? El estroncio es un metal. Acuérdate, ¿ah? Es un metal. No te olvides de él. ¿El estroncio qué cosa es? Metal. Unido al azufre, que es un E. Oxígeno, X, acá sería X más 2 sobre 2. ¿Quién tenía esta estructura, esta forma? MEO, X más 2 sobre 2. Esa era la estructura de las sales oxisal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una sal oxisal. Y agua, pues, ¿no? Entonces tenemos una reacción de neutralización, donde un hidróxido se está uniendo a alguien. ¿Cómo se formaba una sal oxisal? Yo te lo mencioné nada más. ¿Cómo se formaba? Es la unión de un ácido oxácido
más un hidróxido. El ácido oxácido más el hidróxido te está dando la sal oxisal, más agua, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos quién es nuestro ácido oxácido? Para eso tengo que observar la sal, pues. Entonces la sal me va a dar la estructura del ácido. Es un EOX más 2 sobre 2. Entonces mi ácido oxácido también debe ser un EOX más 2 sobre 2. Ahora, pero que va a estar unido a los hidrógenos. Como acá es X más 2 sobre 2, es un número par, el número de hidrógenos debe ser 2 también, un valor par. Entonces el ácido oxácido es el H2E, pero ¿quién es mi E? El azufre. O3. Ahí está, H2SO3. Ese es el ácido que se ha usado para formar esa sal. Ahora, ¿pero quién es el H2SO3? Hay que determinar el valor de X. El azufre es X. El oxígeno, 2 menos. El hidrógeno, 1 más. 2 por 1, 2. 1 por X, X. 3 por 2, menos 6. Eso es igual a 0. ¿Cuánto vale X? 4. Más 4. Entonces, si el azufre trabaja con 4, estamos hablando ¿de quién? Del ácido sulfuroso. Entonces, ¿qué estructura es esta? Es el ácido, vamos a ponerla por acá, el ácido sulfuroso. Él sería el ácido sulfuroso. Nos pedían la estructura y el nombre, ya lo encontramos. Es el H2SO3, su nombre es ácido sulfuroso. ¿Cuál sería la clave? Vamos a ver. H2SO3, ¿dónde está? Acá está, ya lo encontré, H2SO3, ácido sulfuroso, la clave es la D, D de dedo. Entonces, problema número 7, la respuesta es dedo. Problema número 8. Dice, marque la secuencia correcta de verdadero o falso con respecto a las sales aloideas. Entonces, en la pregunta número 8 vamos a hablar de las sales, vamos a poner por acá con rojito, sales aloideas. Entonces, ¿qué vamos a hablar de las sales aloideas? 1, 2, 3, veamos. Número 1, ¿se forman al reaccionar un metal con un no metal? Sí, sí se puede. Cuando nosotros tenemos un metal y lo hacemos reaccionar directamente con un no metal, tenemos una sal aloidea. Eso es verdadero. Lo ponemos por acá, verdadero. Número 2. El nombre común del compuesto es cloruro ferroso, pero observa en esa segunda alternativa, el hierro está trabajando con 3 y el hierro tiene 2 posibles valores, hierro 2 o hierro 3. Si es hierro 2 sería el ferroso, si es hierro 3 sería el férrico. En este caso está trabajando con hierro 3, sería cloruro férrico. ¿Pero qué han puesto acá? Ferroso, está mal. Entonces eso es falso. Número 3. Otra forma de obtener es a partir de un hidróxido y un ácido oxácido. A ver, una sal aloidea. No, pues ácido oxácido no puede ser. Pues si fuese un ácido oxácido se estaría formando una sal oxisal. Entonces, la tercera es falso. Entonces tenemos verdadero, falso, falso. La clave es la D, 8D. Listo. Pasamos ahora al problema número 9. En el problema número 9 dice,
La alternativa que contiene a una sal aloidea. Mira, sal aloidea. ¿Cuál es la estructura de una sal aloidea? ¿Cómo reconocemos a una sal aloidea? Las sales aloideas son un metal unido a un X, donde X es un elemento del grupo 7A, o de la forma M2X, donde X es un elemento del grupo 6A. Entonces puede ser de la forma MX, ¿no? Metal más un halógeno, o M2X, donde X viene a ser un anfígeno, ¿no? Un anfígeno. Entonces, esa forma tiene una sal aloidea. Las sales aloideas no tienen oxígeno. ¿Ves? No tiene oxígeno. El hidrácido. ¿Cómo reconocíamos a un hidrácido? Un hidrácido era de la forma HX, en forma gaseosa, o de la forma H2X, de la forma gaseosa. Donde X, ¿qué era? Donde X podía ser flúor, cloro, bromo o yodo. O X podía ser azufre, selenio o teluro. Listo. Entonces, X, un elemento del grupo 7A, o X, un elemento del grupo 6A. Y tendríamos un hidrácido. ¿Cómo lo reconocemos? Porque está en estado gaseoso. Ahora, un hidruro. ¿Cómo era un hidruro? Los hidruros eran la unión de un metal con el hidrógeno. El metal tiene un número de oxidación X, que no sabemos. Cruzan por acá, X. Va a ser de la forma MHX, metal con el hidrógeno. Eso es un hidruro metálico. Veamos. La primera, sulfato de calcio. ¿Tiene oxígeno? No puede ser respuesta. La B, sulfuro de calcio. La B sí puede ser respuesta. Entonces, la respuesta puede ser la B, que es sulfuro de calcio, o la C, que también tiene al sulfuro de calcio. En los dos casos hay sulfuro de calcio. En la segunda, tiene que ser un hidrácido en estado gaseoso. El único que podría ser entre la B y la C es la C, pues, ¿no? El H, bromo, ¿no? Gaseoso, bromuro de hidrógeno. Entonces, la respuesta es la C. Entonces, viendo las estructuras, la única que tiene esa estructura es la C. La clave es la C. Entonces, ponemos por acá calcio con el azufre y el H con el bromo. Muy bien. Ya con esos dos era suficiente para determinar la respuesta. Problema número 10. ¿Qué nos dice el problema número 10? Dice, marque la alternativa que contenga respectivamente la fórmula, el nombre y la función química. O sea, nos están pidiendo tres cosas. Entonces, acá tenemos, me están dando la fórmula. Después de la fórmula, ¿qué viene? El nombre. Y luego del nombre, la función. La función química. En la alternativa A tenemos el selenio con el hidrógeno en medio acuoso. Entonces, él debe ser un hídrico, porque está en medio acuoso. Y los que se encuentran en medio acuoso, su nombre van a terminar en hídrico. Acuérdate, habíamos visto los uro, como el fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, que se cambiaban la terminación uro por la terminación hídrico. Así es. Entonces, cuando tú veas AC, acuoso, su nombre debe terminar en hídrico. Él se llamaría ácido selenhídrico. Ahí veamos la alternativa. Selenuro le han puesto. Uro no sería. Entonces la primera está mal. Falso. El nombre está mal. En la B. En la B tenemos al cobre con el hidrógeno. El cobre es un metal y el hidrógeno está actuando como la función hidruro. Entonces él sería el hidruro. Ahora, el cobre tiene dos valores, el cobre 1 y el cobre 2. En este caso sería el hidruro cúprico, porque está trabajando con su mayor valor. Entonces sería hidruro cúprico. Entonces acá deberíamos poner hidruro, ¿no?, cúprico. Así, ¿qué le han puesto acá? Hidruro cuproso, oso le han puesto. No, falso. Pues, ¿no? La B es falso.
C. En la C tenemos al azufre con el zinc. El azufre solito así, con un metal. Esto es una sal. ¿Es una sal? ¿Qué tipo de sal es? Aloidea. No hay oxígeno, pues. No puede ser una sal oxisal, no hay oxígeno. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Sulfuro. El azufre solito se va a llamar sulfuro. Su nombre termina en uro. Sulfuro de zinc. Listo, veamos qué han puesto aquí. Sulfito con hito. No puede ser un hito. Entonces, falso. D. En la D han puesto, este es un gas. Cuando es un gas, su nombre debe terminar en uro. En uro, no te olvides, uro. ¿Qué ha puesto acá? Yoduro de hidrógeno. Está bien, él es el yoduro. Yoduro. Vamos separado. Yoduro de, ¿qué han puesto acá? Yoduro de hidrógeno. Ah, mira, yoduro de hidrógeno, él sí es el yoduro de hidrógeno, en forma gaseosa. Y además es un hidrácido. Está bien, son los hidrácidos. Cuando es un gas, es un hidrácido. Y él está en forma gaseosa, es un hidrácido. Y su nombre termina en uro, yoduro de hidrógeno. ¿Es eso verdad? Verdadero. La respuesta es la D. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto. Este tema es un tema amplio, mucha dedicación, mucho esfuerzo, nomenclatura.